avisaste. No, 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 yo te avisé. Hola, buenas noches, bienvenidos a Yo Te Avisé. Y acá estábamos un lunes después de lo que muchos llamaron el frenesí del sábado, ¿eh? Fiebre de sábado por la noche. Por la noche cerrando. Que no fue boliche, precisamente. No, cerrando las listas por las elecciones en la legislatura porteña que por alguna razón generan particular interés y no solo en los porteños. Ahora vamos a tratar de entender por qué. Nosotros aquí en el piso de CN23 tenemos a varios de los protagonistas de los que están en estas listas. Algunos buscan renovar, otros recién empiezan y vamos a presentarlos. Empezamos por Javier Gentilini, es candidato a legislador porteño por UNEN. Seguimos con Alejandro García, candidato por el PRO, María Elena Nadeo, candidata por Alternativa Popular, Frente para la Victoria, y Rafael Gentili, candidato por Izquierda Democrática. A los cuatro, muchísimas gracias por venir. Y si tuviesen que decir la particularidad que tiene esta campaña de cara a las elecciones, o qué se puede diferenciar entre lo que es obviamente la elección nacional de esta elección en la legislatura porteña, ¿qué cosas se están jugando y qué están buscando los porteños a diferencia, o en ese voto, a diferencia de lo que pueden ser las elecciones a nivel nacional? A la luz de los resultados, por ejemplo, que tome la palabra primero, me parece que siendo un diputado del oficialismo porteño, lo que ha dejado por lo menos blanco sobre negro, por lo menos para mi forma de ver, ha sido una ratificación de lo que ha sido, o lo que es la gestión del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y el gobierno que encabeza Mauricio Macri. La verdad que los resultados de lo que fueron las PASO fueron bastante positivos, y así que lo que esperamos es ni más ni menos que la ratificación de esa confianza que entendemos que los porteños están depositando en nuestro gobierno. Yo creo que la elección va a estar, aparte de los temas de la ciudad, que obviamente le importan a los porteños, porque evidentemente hay varios que son sufridos cotidianamente, va a estar fuertemente nacionalizada. Es decir, uno no puede suponer que vayamos a tener una elección de carácter municipal. En realidad vamos a tener los dos componentes, con una presencia, yo creo, mayor de lo nacional, entre otras cosas porque tenemos tres categorías en juego. Está la de senadores, la de diputados y la de legisladores de la ciudad. Digamos, dos de esas categorías, donde se juegan referencias más que importantes desde el punto de vista de la política argentina, son de orden nacional. Ahora, Macri, perdón, ¿no? Todo el tiempo creo que en los medios se instalaba este supuesto de que en las PASO de alguna manera los porteños quisieron participar en la interna del UNEN y por eso llevó y traccionó tantos votos, que esta situación no se va a volver a dar ahora en octubre. Nadeo. En realidad me parece que la diferencia es que al no tener la metodología de las PASO, lo hablábamos antes con el diputado del PRO, en realidad tenemos una deuda en la ciudad de Buenos Aires porque para legisladores de la ciudad y otras candidaturas que se vienen en el 2015 deberíamos tener también primarias internas obligatorias, como se votó en la Nación. Estamos retrasados con respecto al sistema electoral y bueno, ahora vamos a esta campaña electoral para incorporar temas que estuvieron prácticamente ausentes por esta polarización de lo nacional a la que acá se hacía referencia. Necesitamos encontrar un espacio para debatir los problemas de la Ciudad de Buenos Aires. Yo difiero, creo que el PRO fue castigado con el resultado electoral, que hubo un voto que perdió el PRO en función de un deterioro muy fuerte que encontramos en la educación, en la salud, en otras áreas de la Ciudad de Buenos Aires. Es una oportunidad desde nuestras listas para evitar esa confrontación que impide blanco sobre negro, nación versus ciudad, y debatir, bueno, cuáles son los problemas que podemos resolver. Rafael. Sí, Rafael, que va solo, ¿no? Hablamos de Gentili, que no, se da esta particular. No, pero se da esta particularidad, 29 ¿no? más y vamos en una lista para la Ciudad de Buenos Aires, justamente porque no compartimos esa mirada. Es más, la boleta de la Ciudad de Buenos Aires todas tendrían que ir solas. Nosotros no queremos que nadie se beneficie de un candidato taquillero nacionalmente para ser legislador y que todos valgamos los votos que valgamos por el debate y los conocimientos que tengamos de los problemas de la ciudad. Acá se quieren nacionalizar. La ciudad no es una municipalidad del año 96. Es un estado autónomo con categoría de provincia. Y hay que poner en relevancia los temas de la ciudad. No es pavimento y árboles la Ciudad de Buenos Aires. Hay temas complejos. Más, la ciudad tiene un rol que cumplir para aliviar los bolsillos de los porteños.
tiene un montón que hacer para mejorar cómo se mueven millones de personas que viven en la ciudad y que vienen en la ciudad. Son temas de una envergadura importante que tienen impacto en todo el país. Por ejemplo, gran parte de los problemas de la ciudad tienen que ver con que el Estado porteño no ha hecho absolutamente nada para aminorar el boom inmobiliario que se ha fomentado a partir del excedente que generan la actividad económica. Es más, ha incentivado. Entonces hoy tenemos un grave problema que es el acceso a la vivienda. No solamente tener la vivienda propia, que es una quimera para la mayoría de los argentinos y de los porteños, sino también para alquilar la propiedad. Entonces, no se puede hacer nada porque es la municipalidad, así como casi despectivamente, no. Se puede hacer mucho del Estado porteño para morigerar, por ejemplo, y facilitar el acceso al alquiler y que los bolsillos de los ciudadanos que viven en la ciudad de Buenos Aires puedan llegar a fin de mes tranquilamente. Hay que, por ejemplo, nosotros tenemos una reivindicación, todos los sectores populares tienen una fuerte reivindicación sobre la doble jornada en la escuela pública. Hoy no tenemos doble jornada en la escuela pública, no tenemos la cantidad de vacantes suficientes en los jardines de primera infancia. Y eso no solamente hay que verlo de una perspectiva de derechos, sino también del bolsillo del ciudadano. ¿Por qué? Porque si el Estado no te da una doble jornada, con hogares donde los dos trabajan, hombre, mujer, mujer y mujer, hombre y hombre, trabajan, necesitan mandar a sus hijos a un colegio doble jornada. Y hoy los estatales no ofrecen en su mayoría esa opción. Entonces terminan mandándolo a un colegio privado. Entonces no solamente una cuestión de derecho, de defensa de la educación pública, sino también de los bolsillos de los porteños. Entonces lo peor que podemos hacer, que eso quede invisibilizado por la discusión nacional, aprovechando atajos para ganar elecciones que después además dejan condenándonos, sobre todo a los sectores progresistas, a cuando viene la elección ejecutiva en el 2015 en este caso, que no va a poder reelegir Mauricio Macri, tener una opción potente, fuerte y seria y sustentable de qué queremos hacer para gobernar la ciudad de una manera diferente a como lo ha hecho el PRO en estos 6 años. A ver, una aclaración respecto de la boleta corta, la boleta larga. Digo, la verdad, me parece casi una falta de respeto a los porteños. Suponer que el voto hacia un sector político es mayor o menor en función de la boleta, la verdad que si hay un voto que nunca acompaña ciegamente a un espacio y decide en cada una de las elecciones, es el voto de los porteños. Así que en términos de... Yo no creo que nadie vaya... Por el corte de boleta tradicional, ¿te referís? Por supuesto. Perdón, un tema que planteábamos antes, me parece que es interesante llevarlo. Hay un factor que no es técnico, pero que lo podemos plantear así a nivel popular, que es casi el factor fiaca, ¿no? Digamos, tal vez hay quienes quieran votar a Gentili o esta lista única, pero tienen que pensar que van a cortar para diputados, senadores y cortar esa boleta para que no se le invalide el voto, y entonces también lo podrían hacer con cualquier otro juego. Y a veces es más fácil, digamos, esto es cierto, y sin subestimar a nadie, que la boleta, mandar la boleta entera. Disculpame, pero yo sí creo que es una subestimación. Digo, me parece que es una subestimación concreta respecto del voto. Bueno, yo te escuché. Me parece que estamos subestimando al porteño. Digo, no ha sido... El voto de la Ciudad de Buenos Aires, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se ha caracterizado por una decisión concreta frente a cada uno de los escenarios. Así que la verdad que en ese punto, insisto, me parece una subestimación. Respecto a esto de la política, cómo se va a dar el debate, el discurso, si va a ser una política nacional o una política de la ciudad. La verdad que yo entiendo que algunos quieran evadir la cuestión nacional. Pero como le decía Javier, hay cuestiones en pugna que obviamente no solo tienen que ver con el ámbito local, sino que estamos yendo a una elección de senadores y diputados nacionales donde tenemos que tener una voz concreta y posiciones concretas. Yo entiendo la posición de algunos que han apoyado al gobierno de Chávez y ahora resulta que son democráticos y republicanos, no quieran salirse de ese tema. Pero la verdad, si vamos a dar un debate en serio y frente a la cara de la gente y de frente, pongamos todo sobre la mesa. Me parece bien, digamos, poner todos los temas. Críticas respecto de la gestión del diputado Gentili, está claro, las hace hasta hace un mes cuando integraba el bloque Proyecto Sur, o las hace ahora a partir de que ha formado con gente otro espacio. Pero digo, seamos concretos y reales. Muchas de las cuestiones que se están marcando parece que surgen ahora. Han sido posiciones históricas. Digo, me parece que la mejor sentencia respecto de esto ha sido el resultado de las PASO. Todos tenemos aspiraciones a consolidar lo que hemos conseguido respecto al voto de la gente. La aspiración que como diputado del PRO tengo es la de consolidar el voto mayoritario que hemos recibido en la elección del mes de agosto. En las elecciones en las que Nadeo recién decía que, bueno, el resultado no había sido positivo para 12 ustedes. puntos, que saque Gabriela Michetti 12 puntos más que el segundo, 18 más que el tercero, si eso no es un buen resultado. Sí, pero mucho menos que en el 2011. Reconozcamos que ha habido temas muy centrales. No tanto como del 54 al 34. No, bueno, pero hay un retroceso que posiblemente, bueno, cambie el 27 de octubre, no lo sé, pero en realidad de un voto en el 2011, que fue mucho más alto, el 30% de Gabriela Michetti
fue bastante inferior. De todas maneras, yo lo que creo, conversando mucho con la gente en las calles, trabajando mucho en las esquinas y viendo a distintos sectores políticos, hay una valorización de la ciudad de Buenos Aires que hay que poner en la agenda. Hay temas que realmente molestan mucho a los porteños. Posiblemente haya alguna ecuación de una población, digamos, que quizás vota al macrismo porque se opone al gobierno nacional. Y eso le impide ver que en realidad hay que analizar las distintas propuestas y ver, por ejemplo, que la ciudad de Buenos Aires está realmente sucia. Nunca tuvimos un contrato de la basura tan importante como el que tenemos en la ciudad. El más alto de la historia, y nunca estuvo la ciudad con tantos problemas de recolección de residuos sin cumplir una ley, que es una ley que es difícil, es compleja, como es la ley de basura cero, pero es una ley muy importante, que empezó, se votó en el 2005, se reglamentó en etapas, 2006, 2008. Bueno, recién se empieza una experiencia piloto, recién después de 6 años de la gestión de Mauricio Macri, empieza una experiencia piloto para separación en origen, que es uno de los ejes fundamentales en los barrios, en algún sector de Villa Crespo y en algún sector de Palermo. La verdad que tenemos un atraso enorme en una política pública que, vuelvo a decir, es fundamental, y es el tema de la recolección de residuos, en los cuales hay mucha ineficiencia. Esto hay que ponerlo en el debate. Por supuesto que los senadores, los diputados nacionales tienen que dar su debate y su discusión. Y por supuesto que también nosotros tenemos postura, una postura como, digamos, una postura como lista alternativa popular, somos una lista colectora del Frente para la Victoria, tenemos una independencia mayor que la lista oficialista, pero tenemos una visión general de apoyo a la presidenta. Digo, no escapamos al debate nacional, pero sí necesitamos que por lo menos los legisladores porteños demos la discusión de cuáles son los problemas enormes de atraso profundo que tienen las políticas públicas en la ciudad de Buenos Aires. Es absolutamente deseable que tengamos la oportunidad de discutir los temas candentes de la ciudad de Buenos Aires, eso es obvio. En realidad yo hacía referencia al carácter nacional ineludible que tiene esta elección, producto de que van conjuntamente las de ciudad con, digamos, las de orden nacional. Esto es algo que no se puede sortear, independientemente de lo que pretendamos. Vamos, si las elecciones hubieran sido separadas, bueno, hubiéramos tenido la oportunidad de poner en valor la discusión de los temas de la ciudad y separadamente poner en valor los temas de orden nacional. O de haber enganchado con candidatos marketineros como hacía referencia. Sí, yo no quiero recién polemizar con Rafael. Rafael es legislador producto de una lista que llevó un candidato, como él dice, yo la verdad que comparto poco el término, taquillero, y por eso fue legislador de la ciudad, que fue con la elección del 2009 que tuvo a Pino Solana en segundo término. Él fue número 7 en esa lista y entró a la legislatura producto básicamente de los votos de Pino Solana. Así que a mí eso no me molesta. No me molesta que las cosas sean así, porque desde el punto de vista político-institucional, bueno, tenemos el régimen que tenemos, se dispuso que las elecciones fueran conjuntas y acá estamos. Ahora bien, más allá de esto, también es verdad que la Ciudad de Buenos Aires no es una cápsula. La Ciudad de Buenos Aires está fuertemente atravesada por cuestiones de índole regional. Acá se habla o se señala, creo con mucho criterio y reiteradamente, la problemática del AMBA. La Ciudad de Buenos Aires no está exenta de la problemática del área metropolitana de la Ciudad de Buenos Aires, o lo que entendemos, digamos, por la metrópoli Buenos Aires. Y esto implica varias jurisdicciones. Hay temas que inclusive son de 3 jurisdicciones al mismo tiempo: Ciudad de Buenos Aires, Provincia de Buenos Aires y de orden nacional. Acá hay cuestiones que tienen que ver con desarrollo urbano, obras de infraestructura, la cuestión del riachuelo, la cuestión de la vivienda, la cuestión de la salud, la cuestión de la educación, donde hay millones de personas involucradas, que algunas o algunos de estos millones viven en la Ciudad de Buenos Aires y otros tantos millones viven en el conurbano. Y los problemas que transversalizan la cotidianeidad de los habitantes de la Ciudad de Buenos Aires y del Gran Buenos Aires son de orden interjurisdiccional. Por lo tanto, la renuencia a aceptar el componente nacional, más allá de lo electoral de la Ciudad de Buenos Aires, me parece un pifie soberano. Y hay que animarse a tratar de afrontar las discusiones en toda su complejidad. La Ciudad de Buenos Aires
es e históricamente ha sido, digamos, algo que no solamente se reduce a una cuestión municipal, sería el colmo. Ni siquiera desde el punto de vista de las condiciones objetivas, tanto materiales, socioeconómicas, culturales, de sus habitantes, no solamente tienen que ver con la administración municipal. La administración municipal es responsable de una serie de infortunios que sufren los habitantes de la Ciudad de Buenos Aires. Pero también es verdad que el salario de bolsillo sustancialmente se define por la situación económica nacional. Y esto hay que afrontarlo. Entonces, a mí me parecería mucho más inteligente y franco asumir la discusión, como dije antes, en toda su complejidad, tanto en las cuestiones que tienen que ver con lo municipal propiamente y con todas aquellas cuestiones de orden interjurisdiccional o nacional que atraviesan la problemática de la ciudad. Yo coincido con Javier. Rafael quería hacer contestar antes. No quiero contestar nada, simplemente son parte de las diferentes visiones que existen. Y yo quiero, parafraseando a una señora muy conocida, que decir que me liberé porque realmente esta discusión que nosotros tenemos sobre qué tenemos que hacer como proyecto político de Proyecto Sur era clave. La verdad, desde el Congreso Nacional no se construye la alternativa política para gobernar la ciudad de Buenos Aires que gana el macrismo. Estoy convencidísimo de eso. Y las experiencias que hay en el país del progresismo exitosas son la de Santa Fe, que han priorizado justamente Rosario primero en lugar y ahora la provincia de Santa Fe, que han priorizado ese camino. Queremos gobernar el país, primero gobernemos nuestro distrito. Si no gobernamos la ciudad de Buenos Aires, no piensen que los ciudadanos no van a confiar gobernar el país. Sobre todo cuando los dirigentes se han caracterizado, no Pino Solanas, pero los demás dirigentes del espacio de centroizquierda se han caracterizado por despreciar la posibilidad de gobernar la ciudad de Buenos Aires. Entonces, esto me parece central. Nosotros queremos ser legisladores porque queremos gobernar la ciudad de Buenos Aires. No porque queremos ganar al kirchnerismo, queremos ganarle al otro, queremos ganar al peronismo federal o queremos ganarle a Massa. Vamos a trabajar seguro para una propuesta progresista en el 2015, no kirchnerista, donde me parece que Wiener aparece claramente como el favorito y picando en punta. Ahora, de ninguna manera, porque nosotros tenemos un proyecto nacional, una visión nacional y una visión del mundo, pero somos legisladores de la ciudad y estamos comprometidos con gobernar una ciudad de Buenos Aires, con ganarle al 2015 a Macri, porque también en el 2015 se termina el gobierno de Mauricio Macri. Y la verdad, yo ya, por suerte, no pierdo más el tiempo discutiendo esto hacia adentro del Proyecto Sur y puedo plantear esta discusión abiertamente hacia afuera, porque uno de los fracasos del Proyecto Sur, que termina aliado ¿cómo termina aliado? Es haber resignado la estrategia de gobernar la ciudad de Buenos Aires sin un atajo nacional. Y por eso nosotros queremos ir a esta discusión, francamente, con el votante del ciudadano, votante de Proyecto Sur, a decir, nuestra responsabilidad como legisladores de la ciudad, voten a quien quieran nacionalmente, incluso nosotros vamos a acompañar seguramente la candidatura de Pino Solana a senador, así que no tenemos ningún problema en eso. Queremos gobernar la ciudad de Buenos Aires y para eso nos estamos dedicando y por eso trabajamos todos estos 4 años. Marielena. A mí me parece que, digamos, creo que es un debate muy interesante, que hay que separar algunas cuestiones, plantearnos que uno de los objetivos de los sectores populares y progresistas tiene que ser desterrar las políticas neoliberales en la ciudad de Buenos Aires. Ya en el país el neoliberalismo ha retrocedido porque volvemos a tener, aún con una cantidad de deficiencias y posiblemente con cuestiones no completadas o no profundizadas, pero volvemos a tener políticas activas en cuanto a recuperación del Estado, por ejemplo. Y en la Ciudad de Buenos Aires tenemos un Estado que ha retrocedido, un Estado que ha recortado, que ha retrocedido en algunos aspectos, en otros avanza en publicidad y en el maquillaje de las grandes avenidas y por otro lado recorta las políticas de vivienda, las políticas de educación, las políticas de salud mental, en un momento en que el presupuesto de la Ciudad de Buenos Aires es 10 veces más grande que hace una década, en valores reales, ¿no? En valores relativos. O sea que me parece que ahí está uno de los puntos donde seguramente vamos a debatir, a tener matices y a confluir sectores que hoy estamos separados, pero que en realidad lo que queremos es eliminar las políticas, o los políticos, no eliminarlos, sino hacer retroceder un proyecto que tiene mucho de la década del 90, que tiene mucho del neoliberalismo de los 90 y que está gobernando en la Ciudad de Buenos Aires. Me parece que esa es la discusión más global que hay que dar. Una aclaración, digo, yo sé que te cambio la lógica, pero déjame decirte que el progresismo porteño votó
a Mauricio Macri por el 65% de los votos. Que vos me digas que el 65% de los votos no sé a qué sector ideológico lo ubicás, digo, es una cuestión en la que yo no me quiero meter. La verdad que discutir esto de progresismo, no progresismo. Miren, yo creo que el progresismo... Es un gobierno que desmantela el Estado, Alejandro. Bueno, perdón, pero vos decís que la gente se equivoca. Muchas veces se equivoca. Yo no creo que la gente se equivoque. En todo caso, no llegará el mensaje que vos querés dar. Pero tomar a la gente como que si ve una boleta corta, entonces vota una, ve la otra. Digo, no lo subestimemos, muchachos. Me parece que se están equivocando. Por ahí lo que están fallando son los discursos y lo que busca la gente. Vos me hablás de la década del 90. Mira, si querés yo te hablo... Ya termino. Yo te escuché un rato largo. Vos me decís, ¿qué es lo que busca la gente? Mira, yo te lo doy muy claro. Lo que busca la gente, preguntale a la gente que usa el Metrobús. Preguntale a la gente que usa el Metrobús. De Juan B. Justo, de A9 de Julio. La que va en la zona sur y va a llegar a Puente La Noria. El discurso queda de lado. Lo que me importa es que la gente no viaje así nada. Entonces, eso es lo que me importa. Vos me dices el progresismo. Progresismo es encontrar las escuelas hechas pedazos como las encontramos nosotros en emergencia edilicia y darle calefacción a las escuelas de la ciudad de Buenos Aires. Vos decís que subestimar al electorado. No, pará. ¿Dónde está la publicidad? ¿Dónde está la publicidad gratuita? El mes pasado estaban juntos en el mismo espacio. Ahora tenés que ir con una candidatura a diputado y te vas del espacio. Ojo que por ahí le voto a Pino Solana. ¿Dónde está la publicidad gratuita? ¿Pino Solana es tu proyecto? ¿Chávez, Chicón, ese es el proyecto o es Carrió, la República? Digo, pongámonos de acuerdo, porque hace un mes te escuché decir eso. Entonces, la verdad que es una cuestión así muy rara, esquizofrénica. ¿Dónde está la publicidad para los candidatos? Sobre todo al mismo porteño que le decís que lo subestimás. Con esa cara de discurso y de confusión. Yo lo que digo contestame es que dónde está. Contestame dónde está. No, pero Rafael, me parece que lo que hay que hacer es discutir. ¿Dónde está la publicidad Somos oficial legisladores de la ciudad de Buenos Aires. ¿Dónde está la publicidad gratuita para candidatos a legisladores? ¿Dónde está como tienen los candidatos a senadores y como vos te vas a poder colar una publicidad? Mira, somos la primera minoría en la legislatura. ¿Me dejas responderte? ¿Dónde está la plata? Somos la primera minoría en la legislatura. Somos la reforma política busca un consenso de todos los sectores. No estoy discriminando nada, no estoy discriminando nada. Te estoy diciendo que nos pongamos de acuerdo. Vos sos legislador, todavía sos legislador. Y sabés que lo podemos resolver. Cuando logremos los consensos, lo vamos a conseguir. Tenemos 26 diputados sobre 60. Si el resto se hubiera puesto de acuerdo, hubiéramos tenido ley. Así que no me tires temas, porque ¿sabés cuál es la cuestión? Por la discusión nacional, los 34 legisladores no nos ponemos de acuerdo. Bueno, decíamos que me están dejando afuera del debate, como se darán cuenta. Estamos dejando afuera. No, hablaron claro que todos parejitos, esto va a seguir. Decíamos que había sido frenético el cierre de listas y que había particular atención a lo que eran las elecciones en la legislatura, que no se minimizaban y efectivamente me parece que las características del debate demuestran que vamos a tener unos días agitados, por lo menos hasta las elecciones. Muchos días agitados nos quedan. A los cuatro le agradecemos muchísimo por habernos acompañado acá. Seguramente vamos a continuar con este espacio de discusión porque hay mucho todavía para debatir. Quédense ustedes del otro lado. Ahí más yo te avisé.